invitados especiales, Luis Felipe Garcés y Elsa Nuri, que están trabajando en el tema de red de cultura en el municipio de Florida Valle, Pradera, también tenemos el municipio de Candelaria. Bienvenidos al canal CS. Muchísimas gracias a vos, a toda tu audiencia y bellísimo día cultural salud. Pues sí, muchas gracias por tenernos en cuenta y darnos la oportunidad de hablarle a la comunidad del trabajo tan bonito que está haciendo en las veredas del municipio de Florida y en todo el valle, ¿no? Porque yo estoy a cargo de 3 municipios, pero esta actividad se está realizando en todos los municipios del valle. Para iniciar, recordémosle a la audiencia que este programa se ha venido ejecutando durante mucho tiempo y antes se llamaba Escuelas Culturales de Paz. Hoy pues tiene otro nombre, contémosle pues a la comunidad este cambio de nombre, más no el cambio de la razón social por el cual se ejecuta el programa. Sí, mira, la Gobernación del Valle, desde que estuvo haciendo campaña la doctora Elian Francisca, tuvo muy claro el tema del desarrollo cultural y dentro de eso estaba generar la cultura como desarrollo, la cultura como derecho, pero también poder dar atención en el territorio a nuestros niños y niñas. De esa idea sale Escuelas Culturales de Paz, que era un proyecto que a través del goce efectivo de derechos culturales y de la experimentación artística formábamos en valores de paz. O sea, no era así que te formara en teatro o en música, sino que a través del teatro y la música te enseñaba los valores y las prácticas culturales de paz, como está en la Ley 397. Esa experiencia nos permitió crecer en el departamento, como ya te decía el Sanuri, empezamos haciendo un piloto en Florida, en Pradera, en La Victoria, en Dagua, en Cali, y gracias al buen impacto y a la buena acogida que tuvo la metodología, el proyecto de Escuelas Culturales de Paz llegó a los 42 municipios y en Cali estuvo en sus 22 comunas más sus 15 corregimientos. Creció tanto el proyecto que ya fue necesario financiarlo y sacar los recursos propios, fue necesario financiarlo con recursos de regalías, lo cual es muy importante porque fue por primera vez en la historia de Valle del Cauca que se presenta un proyecto cultural a recursos de regalías, a recursos de DNP, poniendo la cultura como clave de desarrollo. Entonces esto ha sido de alto impacto, generó un buen recurso que nos permitió tener a 400 personas formando en cultura en los 42 municipios, haciendo énfasis en las zonas rurales, porque vos sabes que la oferta cultural normalmente está en cabecera, pero la infraestructura cultural es costosa, entonces nuestros municipios, nuestras veredas, nuestros corregimientos pues quedan como exentos de eso, entonces la idea fue priorizar allá. Ese proyecto se transformó y hoy se llama la Red de Atención Cultural del Valle del Cauca. Se transforman en 2 acciones. Uno, cambiamos de objetivo. Seguimos con la línea de los derechos culturales, pero ahora tenemos una línea más y es que tenemos que reducir la marginalidad cultural. La marginalidad cultural es una barrera que genera exclusión, que genera automarginación e invisibilización de nuestras comunidades por el poco valor que le damos a su capital cultural. Entonces ahí ya tuvimos un cambio. Dejamos un poco lo de la cultura de paz y nos enfocamos en generar inclusión y ciudadanía integral. Y lo otro es que, como este proyecto creció tanto, el tema de financiarse por regalías, regalía no te financia 2 veces un mismo proyecto. Entonces nos obligó a pensarnos otra idea, pero que utilizara todo el bagaje y toda la experiencia que tenemos Escuelas Culturales de Paz para apalancarnos y seguir adelante en esta función. Entonces, ahí vamos. Cuéntanos un poco, Luis Felipe, acerca del tema del laboratorio cultural. Sí. ¿Cuál es el enfoque del laboratorio cultural? ¿A qué va dirigido? ¿Cómo se maneja ese proceso? Los laboratorios de experimentación artística son una metodología que se ha aprobado en el país desde hace años. Digamos, el Ministerio de Cultura entre el 99 y el 2005 desarrolló varios laboratorios y compartió esta metodología con diferentes actores del sistema. ¿Qué es la idea? No es caer en la instrumentalización de las artes. Uno muchas veces dice, ay, un niño que no coja, un niño que coge un instrumento nunca cogerá un arma, o un niño que pinta nunca será un delincuente. No, no es tan así. Realmente la relación no es así. Hay que tener una intencionalidad y eso es lo que busca el laboratorio. Cómo yo desde la pintura te ayudo a reflexionar sobre la convivencia, cómo yo desde la danza te ayudo a reflexionar sobre la tolerancia, cómo el arte como ejercicio creativo nos ayuda también a generar pensamiento crítico. Y eso es lo que estamos haciendo con los chicos. La ventaja del laboratorio es que es un juego. Con los niños siempre estamos jugando. Nosotros no les estamos evaluando, no les estamos calificando de que este canta bonito, que este baila bien, de que este pinta hermoso. No, usted puede cantar como ballena, bailar como escoba, no importa. Aquí el arte es el instrumento precisamente para hacer el ejercicio de la reflexión. Entonces, en esto se basa el laboratorio. Y lo otro, que lo bonito es que nosotros trabajamos con agentes en el territorio. Nuestros creadores, nuestros sabedores son personas de la comunidad. Entonces, valemos el saber popular.
Recuérdate que el arte no es solamente la pintura, la danza, no, la cultura también tiene que ver con tradiciones, con saberes, cocinas tradicionales. Entonces, la persona que está en la comunidad, por ejemplo, que sabe la historia del barrio, o el que se sabe la receta del sancocho, o la que hace el mejor marrón blanco, bueno, esa persona también es portadora de un saber, y eso también entra a jugar en el ejercicio de la cultura. Entonces, tanto que el creador, desde lo que él sabe, de sus técnicas, pueda acercarse para enseñarle a los chicos, y que los chicos puedan aprender valores, pero a la vez utilizar el arte y la cultura como mecanismos de formación. Es decir, es bien cierto lo que acabas de mencionar, que por el hecho de una persona coger un pincel no significa ya que va a dejar de coger un arma, pero sí la cultura deja mejores ciudadanos con el enfoque que se le está dando en el tema del laboratorio. Ese es como el objetivo, dejar mejores ciudadanos. Háblanos de los ejes. Mira, nosotros tenemos en nuestro proyecto, nuestra metodología de trabajo, unos lineamientos, unas orientaciones y unos ejes. Las orientaciones son como las recomendaciones pedagógicas de cómo llevar el laboratorio. Los lineamientos nos dan unas pautas de trabajo que van desde el enfoque diferencial, el diálogo cultural, la acción sin daño, la cultura como entorno protector. Pero los ejes son los temas, lo que yo le llamo el objetivo vivencial, lo que el niño o la niña va a vivir en el laboratorio cuando entra. Cuando éramos escuelas culturales del MAS, nuestros ejes se basaban en los derechos en los principios de la base, que están en la ley 397, el artículo 1, numeral 9, solidaridad, tolerancia, respeto a los derechos humanos. Eso fue lo que trabajamos como escuelas. Ahora que nos hemos transformado como red de atención cultural, nuestros ejes son las categorías de derechos culturales, porque ahí donde está la clave. Si nosotros entendemos la cultura como un derecho, los derechos son herramientas de vida y eso nos ayuda a consolidar mejor ciudadanía y aumentar bienestar. Entonces ahorita nuestros temas son los derechos culturales. Utilizamos la categoría de derechos culturales que quedó definida en el documento de Friburgo por la UNESCO, que son identidad y patrimonio, pertenencia a las comunidades culturales, acceso y participación en la vida cultural, formación artística, tecnologías de la información y la comunicación y cooperación cultural. Entonces sobre esos 6 ejes empezamos a ejercer nuestros laboratorios. De esta manera garantizamos que los niños gocen efectivamente sus derechos culturales y que los empiecen a reconocer. ¿Para qué es un derecho? ¿Eso para qué sirve? ¿Eso, ¿cómo así que yo tengo un derecho cultural y cómo hay que la cultura me ayuda a una ciudadanía integral? Entonces, por ahí va la idea. Además de nombrar los deberes. Tal cual. Ahí donde empezabas a entender desde el proceso creativo cómo ese derecho, que es una herramienta para vos que te protege, viene con un deber. Sí. Entonces, por eso tenemos en nuestros lineamientos entorno protector para garantizar derechos, pero también entorno habilitante para darte herramientas que vos puedas ejercer tus deberes. Correcto, porque a veces podemos notar en la sociedad ese desbalance, ¿no? Que hay social, que la gente y se le apega mucho al derecho, el derecho, mi derecho, es que este es mi derecho y yo tengo derecho aquí y acá, y a veces hasta se llega a malinterpretar. Esto es tan delicado como el que lee la Biblia. Tal cual. El tema de los derechos es tan delicado como el que lee la Biblia. Hay que tener una buena interpretación de ese derecho y ligarlo, como ustedes lo están haciendo, a ese deber ciudadano. Y eso es lo que genera la ciudadanía integral, precisamente derecho y deber. Correcto, así debe de ser. En San Luis, el trabajo se está haciendo en el municipio de Florida, en Remolino, en Tarragona, en Chococito, San Antonio de los Caballeros y zona rural, zona urbana del municipio de Florida. Cuéntanos cómo se está desarrollando estos temas en esos territorios y en la zona urbana, de qué manera se está haciendo y en dónde se está ejecutando el proyecto. Bueno, empecemos aquí en Florida, ¿no? en el caso urbano. Se está trabajando, tenemos una creadora aquí en el municipio y ella está trabajando en el Colegio Elementerio en jornada complementaria a los horarios de clase. Trabaja con niños del sector, no solamente los que están en el colegio, sino los del sector en el auditorio que tiene esta institución. Ella trabaja el tema de artes plásticas, trabaja el tema también de los valores, lo que nos contaba ahorita Pipe. Es una actividad que están haciendo, yo considero que es muy bonita porque los niños exploran con las artes plásticas, ellos crean cosas muy bonitas y se dejan llevar por los mitos y leyendas que también se complementan con los juegos tradicionales. Entonces es una actividad de mucha experimentación aquí en el casco urbano, y esa misma actividad se está haciendo en las veredas y corregimientos. Tú nos nombrabas Remolino, tenemos Cañaja Abajo, Tarragona, La Acequia también,
Chococito y Tarragona. En San Antonio tenemos 3 creadoras, en Remolino hay 2 y los otros veredas tenemos de una. Ellas todas trabajan la misma metodología, todas tienen la misma metodología y es interesante cuando estamos en clase o en experimentación, cuando los niños ellos se les da la posibilidad de que experimenten con las actividades que están realizando. Ellos no es una clase donde dice se va a hacer esto, paso a paso, no, a los niños se les da la facilidad de que ellos también aporten, de que complementemos y que ellos sean actores sociales dentro de la clase dependiendo de lo que vayamos a realizar. Hay unos temas que se manejan dentro del ejercicio con esos niños, pero también tengo entendido que está como en categorías. Sí, por edades. Está entonces el tema, para decirlo a rasgos generales, está el tema de niños, adolescentes y jóvenes. ¿Cómo hacen para darle este manejo? O en Florida, ¿cómo se está dando este fenómeno de las edades? En realidad, ¿en quiénes están participando dentro de estos rangos o estas categorías que acabo de mencionar? Los más chiquitos son los más emocionados en el tema, porque a ellos sí les gusta el tema mucho más de artes plásticas, de jugar. Para los ya más grandecitos, pues se trabajan otro tipo de actividades. Pero vemos que esta vez que hubo cambio, que somos ya red de atención cultural, ya podemos incluir todos los niños. Anteriormente teníamos de 6 a 16 años, ahora llegan todos. Y cuando teníamos ese rango de edad tampoco se excluían, ¿no? Nos llegaban chiquillos y se dejaban hacer la actividad, solo que no aparecían registrados. Ahora todos se pueden registrar. Pero es interesante porque los más pequeñitos son los que más les gusta o les más les apasiona este tipo de actividades que se hacen. Y también estamos haciendo incorporación de todas las que son las experiencias de los adultos mayores con las historias, ¿no? La población que estamos trabajando es casi toda afro o tiene mucha tendencia a población afro. Entonces se ve mucho el mito y leyenda, se ve mucho el tema de la matrona, la tradición oral. Entonces, cuando yo era creadora, incluso me gustaba mucho cuando estaban todos los niños sentaditos y la matrona acá contándoles alguna historia o enseñándoles una adivinanza. Eso era muy interesante porque el ver cómo se transmite y llegan los niños a la casa y mamá me contaron esto, doña señora me dijo esto y yo no lo sabía, vos sabías esto. Entonces genera que también los papás se involucren. Porque ellos llegaban a la casa a contar y decían, mamá, ¿y vos qué sabes de tal cosa? De lo que ven en clase. Entonces, es algo que involucra a toda la familia. Ve que una de las cosas que nos dimos cuenta ya en el territorio, por ejemplo, me acuerdo lo de Chococito, lo de Remolino, esta primera entidad de Sancocho y de la poesía, y es que inicialmente, claro, nosotros íbamos a pensar muy etario. Entonces, bueno, si son más niños, hagámoslo tipo show y tipo juego. Si son ya más grandecitos, entonces que sean entre competencias. Si ya es más adolescente, entonces hagámoslo pues con más técnicas artísticas, pensando que precisamente dentro del etario cada uno tenía su interés. La cultura es tan bella y el juego es tan bello que te permite, así sea adulto, volver a ser niño y así sea niño entender cosas de adulto. Y se nos fueron generando esos encuentros intergeneracionales. Por ejemplo, el tema de Chococito y Remolinos, cuando trabajamos el tema afro, el tema de la cocina tradicional y el tema de la tradición oral, al final terminamos todos en el parque. Abuelos, papás, niños, todos a la vez. Entonces, bueno, sí, la actividad al final terminaba siendo un conjunto de todo. Y eso son cosas que pues, la metodología te va dando a entender. O sea, muchas veces vos aquí desde el escritorio querés dividir, pero a la larga el territorio lo que te quiere hacer es unir. O al revés, muchas veces uno quiere mezclar y el territorio quiere diferenciar. Por eso uno de nuestros lineamientos es el enfoque diferencial y partimos desde el diálogo cultural. Y haciendo un poco lo que decías ahora frente al tema de derechos y malas interpretaciones. Muchas veces la gente piensa que el enfoque diferencial es que yo tengo unos derechos especiales por ser afro, yo tengo unos derechos especiales por ser gay, yo tengo unos derechos especiales por ser joven. No, no es así. Todos tenemos el mismo derecho. El enfoque diferencial parte de la igualdad. Lo que tenemos son formas diversas de acceder a ese derecho, que es lo que debe garantizar el Estado. Y es lo que dice la Constitución en el artículo 7. Somos un país pluricultural, multiétnico y diverso. Entonces, hacia allá es la idea. Y la cultura nos lo ha permitido encontrar. Porque en este tipo de ejercicios, por ejemplo, cuando empezamos a hablar de los temas afro, cuando llevamos a los niños de Chococito y de Remolinos a la biblioteca departamental del Valle del Cauca, un encuentro donde llegaron niños de Dagua, llegaron niños de la Victoria, ya te das cuenta que si vos fueras afro, así lo que quisiera hablar de campesino, de rural o de urbano, el tema de la cultura les permitía conectarse. Y es algo que como vallecaucanos debemos entender. No es lo mismo ser vallecaucano en Florida, en Buenaventura o en el Caibo Valle,
pero en el Cayo, en Florida o en Buenaventura somos Valledupar. Claro, correcto. Y la cultura son líneas que nos permiten conectarnos. Martín Barbero Rompe fronteras. exacto. La cultura lo que hace es romper fronteras. Lo que era una barrera, la cultura lo vuelve un puente. Y hacia allá es que vamos. Correcto. Continuamos con el tema de Florida y algo que me pareció muy interesante es que no solamente ustedes como gestores culturales, llamémoslos así, como gestores culturales, se involucran, sino que también las diferentes entidades del municipio. Podemos hablar, ejemplo, de los bomberos o la defensa civil. Podemos hablar de estas personas que hacen parte del desarrollo de este ejercicio y además de algo que me parece muy interesante que conversaba con Elsa y es el tema de lo que es patria, pero a través de la cultura que también se le inculca a estos jóvenes. Cuéntanos eso, Nuri, por favor, de estos puntos. Lo que pasa es que nuestro municipio tiene un programa que se llama Carabineros y ellos es la policía que va a nuestros sectores y dentro de ese programa está Carabineritos. Entonces, muchos de nuestros niños que son beneficiarios de la red de atención son carabineritos, entonces se ha ampliado el cupo, hemos ampliado tanto carabineritos como red de atención y hemos unificado. Y los niños allá tienen cada 8 días sábados clases, bien sea con la defensa civil o bien sea con la Cruz Roja o va a tránsito y nos enseña normas, ¿cierto? Normas, deberes, cómo aplicarlos. También tenemos diferentes tipos de actividades que hacen que los niños sean o aprendan un poco más civismo, ¿cierto? Y de eso se encarga la policía carabineros de aquí del municipio. Esa ha sido una experiencia bonita para ellos porque ellos en nuestras clases hacen como recochita, pues es hagamos, juguemos y la clase de carabineritos es disciplina. Vamos a marchar pues, con la policía, hay que atender las órdenes que da el carabinero, es algo diferente, pero a los niños les encanta. Y como se trata del buen aprovechamiento del tiempo libre de nuestros niños, ellos hacen lo que quieran en su tiempo libre, pero han decidido ser parte de este proyecto. Entonces, dentro del carabinero lo que se maneja es mucha disciplina, mucho civismo y conocimiento de las normas que tiene nuestro país, pues, en temas de policía, de la defensa civil, e incluso han tenido clases de primeros auxilios, que es algo novedoso para ellos, ¿no? Eso es parte del tema de pensar este proyecto como red. Dentro de la red tenemos que articularnos con los diferentes actores y acordate que un agente cultural es cualquiera que tenga que hacer una cultura, o sea, todos podemos ser agentes culturales. Y dentro de nuestros derechos culturales hay uno que es la cooperación cultural. Vos tenés el espacio, yo tengo el contenido, yo tengo a los chicos, vos tenés la información, vos tenés los materiales, yo tengo el talento, mezclémonos y unámonos entre todos en pro de este ejercicio de ciudadanía integral y pensando que nuestra cultura como entorno protector busca articular familia, comunidad e institución para la garantía de esos derechos culturales. Esto que te acabo de contar es un ejemplo. Comunidad, ellos que han venido trabajando, que viven acá, los niños, la familia, instituciones, sector cultura, policía, y es bacano porque nadie pensaría policía y cultura juntos, no, mira que sí, venir defensa civil y decir cómo desde el ejercicio de los derechos culturales podemos ayudar también a ciudadanía integral. Sí, muy pocas personas podrían imaginarse cómo sería esto. Algunos otros sí, otros pues dirían que interesante, claro. Incluso ir y mirar porque pues sí, de eso se trata. El tema de enfoque diferencial. Cuando hablamos de enfoque diferencial en el programa se refiere a qué tema específicamente y también hablemos de que aquí no hay exclusión sino inclusión. No, el niño o el adolescente no tiene que tener unas características específicas para ser parte del programa, no, sino que mientras tenga la edad y mientras los padres tengan la voluntad, porque esto aquí juega un papel muy importante, el tema de la familia, el tema de los padres, el tema de ese acudiente, de ese adulto que está a cargo de este niño o adolescente en apoyarlo, llevarlo, enviarlo, como decir, animarlo también para que se involucre en estas clases de actividades. Entonces hablemos un poco del enfoque diferencial, pero también pues del tema de la inclusión. Dale, mira, acordate lo que te decía ahorita del artículo 7 de la Constitución. Colombia es un país pluricultural y multiétnico, o sea, somos diferentes etnias, pero también diferentes formas de expresar nuestra cultura.
El artículo 13 dice que somos iguales ante la ley y el artículo 16 que tenemos libre desarrollo de la personalidad. Eso quiere decir que somos culturalmente diversos, pero legalmente iguales. El trabajo del gobierno, que es solamente una de las partes del Estado, es precisamente administrar y poder poner en un sistema que todos tengamos la igualdad de derechos, reconociendo nuestras diversidades. Ahí nace el enfoque diferencial. Entonces el enfoque diferencial parte del derecho a la igualdad, pero la igualdad tiene un paradigma. En lo que más somos iguales los humanos es en la diferencia. Lo que usted va a encontrar es que ser distinto a usted. Entonces, el mismo derecho, formas distintas de acceder. Ese es el reto. ¿Cómo lo pensamos nosotros? Nosotros reconocemos que entre el enfoque diferencial pueden haber muchos grupos poblacionales que se identifiquen a sí mismos. Por eso partimos del diálogo cultural. Recordate que la segunda categoría de derechos culturales es pertenencia a las comunidades culturales. Yo no le puedo decir a usted quién es, dónde es y cómo está. Usted es mujer, joven, hágase aquí. ¿No? Cuando usted dice, no, yo soy vampiro y lo mío es otra cosa, porque usted es la que se puede definir. Entonces, primero partimos del diálogo cultural. ¿Cómo se ven, cómo se sienten, cómo se reconocen? Y perdón, te hago un paréntesis ahí, porque pues el tema ya, como cabe recordar, ya hemos hablado del artículo, pero también para que resaltemos que creo, ustedes que son los que manejan el programa y usted como director del programa me hará, me explicará el tema. No solamente es el tema de, cuando hablamos de enfoque diferencial, creo, lo interpreto de esta manera, ustedes me van a ayudar aquí. No solamente es el tema de la cultura, que si es blanco, si es negro, si es gay, no creo que solamente, creo que esto tiene un poco más de profundidad, porque cuando hablamos también de enfoque diferencial, no solamente podemos hablar de eso, sino de aquellas personas que tienen una discapacidad cognitiva. Tal cual. Entonces, una discapacidad cognitiva, la cual a veces en los adultos se retienen, dicen, no, es que mi hijo o mi familiar tiene X o Y discapacidad y no hay espacio para llevarlos. No, totalmente erróneos y equivocados. Entonces, más que de pronto que me hables del indio, del negro, del gay, del afro, que ya sabemos que es el artículo 7, que es un tema constitucional. Sí. ¿En dónde está el enfoque diferencial? No hay otra respuesta sino la Constitución. Correcto. Pero entonces profundicemos un poco más en el tema humano. Mira, poner cuidado. Cuando se empezaron a hacer como las diferencias frente al tema de enfoque diferencial, digamos que hay dos grandes categorías: grupos étnicos y grupos de interés. El grupo étnico, ya lo dijimos, negro, afro, raizal, palenquero y pueblo rom. Acordemos que en Colombia tenemos pueblo rom. Pasemos a los grupos de interés. PCD, población con discapacidad, y no solamente con discapacidad cognitiva, visual, auditiva, de movilidad. La enfoque diferencial también puede ser etario, por edades. Recuerden que en Colombia tenemos la ley 1622 que declara una ciudadanía juvenil. Hay una forma ciudadana de ser colombiano joven, según la 1622, entonces ese es otro enfoque. Pero también hay enfoque de género. Y género no es solamente el tema de sexo hombre-mujer, sino el tema de género, de LGBTI, AHP, con todas las categorías que hoy hay. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Diálogo cultural para entender tu diferencia, cómo te ubicas, y a partir de ahí hacemos la atención en el mismo salón, todos juntos. Entonces, llegó el niño que tiene una discapacidad de movilidad, pero vamos a hacer danza. Ese niño tiene que hacer danza con nosotros, y va a hacer danza con nosotros. Y así lo hemos hecho. Ha sido un reto para todos. Sí. Entonces llega el creador y me dice, mi hermano, yo nunca he trabajado con un ciego, ¿yo qué voy a hacer? No se preocupen, mi hermano, buscamos aquí nuestro equipo psicosocial, ¿quién lo ha hecho? Siéntese y aprendemos todos. Te voy a poner un caso que nos pasó en Dagua. Teníamos una niña en uno de los corregimientos de Dagua con discapacidad auditiva, sordomuda. La niña estaba en 9º grado. Había llegado a 9º grado porque siempre la pasaban, pero desde que estaba en sexto hasta 9º ella nunca tuvo relación social ni con su entorno ni con sus profesores. Por esas cosas de la vida, Dios, el universo, como usted lo quiera creer, una de nuestras creadoras, que fue las últimas que entró, le tocó a Dagua ir a cubrir el corregimiento, una de nuestras metodólogas. Y ella venía con especialidad en población con discapacidad, porque había sido una persona con trauma de lenguaje. Entonces ella sabía de señas y llegó justo ahí. Estuvimos 3 semanas viviendo en la casa de la niña, enseñándole a la mamá, a la niña y a sus profesores lenguaje de señas. Le entregamos el cuadernito e hicimos el ejercicio. Hoy la niña participa en el ejercicio, en curso como todos, y más de lo que pudo haber hecho nuestro laboratorio, hoy en su colegio, sus profesoras, por lo menos la saben saludar y entenderla en señas. Un ejercicio de enfoque diferencial, donde los
derecho a la cultura que genere inclusión. Como eso tenemos varios. Y lo que te digo, por eso primero el diálogo cultural. No es como yo te vea, sino la gente cómo se reconoce y nos damos cuenta que el enfoque diferencial es un marco súper amplio. Es más, si yo soy afro, joven, LGTBI y víctima, entonces ¿qué dónde me vas a poner un pedacito en cada lado? No, todo tiene que ser integral. Claro. Entonces hacia allá es que va la idea de nosotros. Ese es como el ejercicio. Sí. Mira que en Pradera tuve una experiencia chévere con una de las creadoras también que trabaja con niños especiales. Y ella tenía niños, no tan niños, pero se creían niños. Su condición era que ellos tenían mentalidad de niños, pero ya eran adultos. Entonces cuando yo llegué pues fue sorpresa, sin embargo como sabíamos que no podemos tener algún rechazo hacia algún niño de esto o alguna persona con discapacidad, pues yo empecé a mirar y todos eran niños, sin importar que ya tenían barba, que vos físicamente veías que era un adulto como unos 30 años y se comportaba como niño. Yo le contaba la experiencia a Yurani porque yo le pregunté a uno de ellos, imprudencia que pues a rato me arrepiento, pero fue una experiencia bonita. Yo le digo, oye, ¿vos tenés esposa? Y me dice él así, ¡toma niño! Entonces me digo, chistoso porque él es físicamente es un hombre, Claro, pero mentalmente es un niño. y su condición no se refleja físicamente, sino que Y mira, obviamente... y mira lo complejo de este caso. Este caso tuvimos varios en el departamento y nos llevó a la ley. Poned cuidado. Si yo tengo que atender niños inicialmente en la escuela de 6 a 17, Sí. ahorita sí estamos de 0 a 18, pero me llega una persona de 25, 26 con síndrome de Down. Sí. Entonces, comporta como niño, pero físicamente 12 horas dice que es mayor. ¿Lo puedo atender o no lo puedo atender? Por laboratorio y por metodología lo tengo que atender. Claro. Y ahora otra cosa es, ¿lo puedo registrar como beneficiario o no? Inicialmente no lo valieron, pero esto nos prendió las alarmas y nos hizo consultar la ley. Resulta que en Colombia, en la ley de discapacidad, por ejemplo, hay un tema que es el tema de la interdicción. Cuando hay una persona con síndrome de Down y tiene un padre, tiene unos padres, los padres deciden si después de la mayoría de edad lo siguen bajo su tutela debido a su condición y él tiene como, estaría siendo todavía un niño, o si el papá dice, bueno, ya cumplió 18 años, mijo, usted ya es adulto, usted es un adulto con síndrome de Down, pero es adulto. Eso ya es decisión de los padres, eso se llama el concepto de interdicción. Mirar hasta lo que llegamos, entonces como una cultura ya nos hacía reflexionar sobre eso. Es decir, yo, por ejemplo, el tema inicialmente sabíamos que los queríamos atender a todos, pero no conocíamos toda la jurisdicción ni todas las herramientas, ni condiciones como esas. A partir de eso, ya entonces, hoy en nuestro programa nos pensamos que cualquier niño con síndrome de Down, así ya no tenga la edad legal de ser menor, sino que es adulto, pero si está avalado por sus padres con derecho, cuenta como beneficiario. ¿Sí? Y estamos generando entonces estos espacios de inclusión y reconocimiento y a lo que vuelvo y te doy, cómo podemos hacer ciudadanía integral, cómo desde la cultura llegamos a temas de salud mental. Sí. Y así nos vamos aprendiendo entre todos, también creo que es parte del proceso. Entonces el equipo de trabajo del proyecto está con promotoras, creadoras, la persona metodólogos Ajá. Psicosocial. y el tema psicosocial Y un equipo administrativo. para fortalecer estos temas que se pueden presentar. Tal cual. Si una persona o si ustedes identifican algún caso que requiera psicólogo o algún padre de familia o acudiente, porque no todos los niños están con sus padres, o acudiente de este niño joven, necesita apoyo psicológico, la red está en la capacidad de atender el tema. Nosotros hacemos lo siguiente, o sea, la atención, acuérdate que la atención psicosocial va en rutas de atención o terapia directa. Nosotros no tenemos la cantidad de psicólogos para hacer terapia directa a nuestra cantidad de beneficiarios. Tenemos 20.000 niños beneficiarios y tenemos 12 psicólogos. Lo que nosotros hacemos es activar rutas de atención. Recordate entonces que como estamos pensando nosotros en la ciudadanía integral, pues hay todo un sistema desde el ICBF y desde el sistema de salud para la atención de la salud mental de nuestros chicos. Lo que nosotros hacemos es preparar a nuestros creadores para empezar a identificar alarmas y prender la ruta de atención. Un ejemplo, los niños que pasan por nuestros creadores son casi 4 horas diarias más tiempo, van generando lazos de confianza. El creador se le vuelve ya un referente. El creador ya entiende cuando el niño está contento, cuando el niño está triste, ya de verlo cerca sabe si el niño tiene un morado o no. Entonces, desde psicosocial preparamos a nuestros creadores para que empiece a leer estas señales. Mira, un niño que usted tenía muy contento y que ahorita está aislado.
un niño que trabaja mucho y tiene poco, un niño que sus dibujos pasaron de figuras definidas a figuras amorfas, ese tipo de cosas prende alarmas. Él lo que hace es, si tiene un niño con esas condiciones, llama a su psicosocial y le dice, mira, ve, estas son las alarmas que he identificado. Y a partir de ahí el psicosocial lo acompaña y hacemos la ruta, activamos la ruta de atención. Entonces, comisaría de familia si es el caso, ICBF si es el caso, EPS si es el caso, Secretaría de Salud, porque nosotros también entre secretarías nos articulamos, o Secretaría de Educación si es el caso, y ahí iniciamos la ruta y el acompañamiento. Podemos hacer en casos muy extremos una primera intervención, porque por ejemplo nos ha pasado el caso del sitio, que el niño tuvo la crisis en el lugar. ¿Sí? Entonces, eso se llama los primeros auxilios mentales. Un primer caso de calma, te está bien, tranquilizar, identificar, hacer un pequeño diagnóstico. Hasta allí llegamos. Y hay unos casos específicos que queremos hacer este año de acompañamiento a talentos especiales, donde el psicosocial sí se va a acompañar con la familia. Así como en el deporte hay grandes deportistas que tienen que tener una formación especial desde niños, en la cultura también estamos identificando grandes talentos. Por ejemplo, la ganadora de la Voz Kids del año pasado era de nuestras líneas. Entonces, así mismo vamos a tener muchos más. Entonces, si queremos también desde psicosocial hacer ese acompañamiento, porque no es solamente ligar lo psicosocial a los problemas mentales, a las cosas malas y ver que la gente sí, sino que lo psicosocial también es parte de tu desarrollo integral. Entonces, esa es más o menos la ruta de atención que tenemos. Esperamos que este proyecto cada año se consolide más y podamos tener alianzas con secretarías de salud más amplias y con secretarías de salud municipales para que así los equipos psicosociales sean territoriales. Entonces la respuesta a la pregunta que acabo de hacer es sí, se puede hablar con ustedes el tema psicológico de los jóvenes o niños. Tal cual, no le hacemos la terapia, pero le activamos la Por ruta. supuesto, porque para hacer terapia se necesita ser psicólogo Exacto, y cumplir con unos requisitos. Pero sí, sí hacen como activar la ruta, que es el acompañamiento. Exacto. No es otra cosa que el acompañamiento. Tal cual. Sí, para que las personas pues entiendan. Sí. Entonces se hace el tema del acompañamiento. ¿Algún tema que quieran hablar o que de pronto se nos haya escapado del tema de...? Esta está con nosotros desde el 2016. El proyecto nació piloto con un recurso muy pequeño del Ministerio de Cultura, 40 millones, los 40 millones hicimos milagros. Hoy esto es un proyecto de 15.000 millones de pesos, entonces imagínate cuánto crecimos. Eso creció gracias a que personajes como Elsa estuvieron desde el inicio, creyeron y le apostaron a eso. Usted que estaba desde el principio, cuénteme una de tantas anécdotas, desde el día que le tocó hacer maná blanco con leche en polvo hasta donde le rompió el corazón. Es que experiencias son muchas, porque trabajar con niños eso te marca a diario. Siempre que estás trabajando con niños es experiencias diferentes y lindas, enriquecedoras para uno. Yo con los niños yo creo que aprendo, todos los días aprendo algo de ellos. Yo empecé con escuelas culturales como enseñando danzas. Me encanta el tema del folclore. En ocasiones los niños saben más que yo de la misma danza, porque yo les digo, tal día vamos a hablar de Mapalé. Entonces sacábamos, acá se cuadran las clases de una manera de que sea didáctica y experimental. Entonces sacábamos la copia del vestuario, se les cuenta la historia de Mapalé, se les dice el por qué nosotros los afros nos gustaba el Mapalé o empezó el proceso del baile. Entonces cuando se les deja como la iniciativa y en la clase llegaban los niños diciéndome, pero es que también le faltó esto, profe, pero es que aquello, eso desde acá, eso es de la costa, son cosas que uno dice, wow, estoy dejando huella, lo que estoy poniendo a pensar, ¿cierto? Llegan a la casa y mi mamita me dijo esto de Mapalé. Entonces son cosas que uno ve que trabajan, ¿verdad? Impacta a los chicos. Ha sido muy interesante por esa parte y así ha sido con todo. Cuando hacemos comitivas, también es lo mismo. Había niños que decían, no, es que no tengo que llevar la comitiva, cada uno da un aporte, no importa, venga. Entonces ahí resaltamos la solidaridad con los niños. Hoy un compañero no tuvo, pero igual va a participar y eso no lo excluyen, antes lo atraemos más. También trabajé mucho el tema de los peinados, el por qué nosotros usamos las trenzas. Entonces, contarle a la niña y que ella saliera por todo el pueblo y decir, ves que nuestro pelo nos salvó, ves que esto es importante, yo no debo sentir pena, no soy pelimaldita, yo soy afortunada, eso es una poesía. El tema de las poesías también las incluí dentro de mis clases. Entonces, todo eso ha hecho que los niños hoy te vean
Yo trabajé incluso aquí en Florida y hoy los niños me ven y me dicen, profe, ¿cuándo va a volver? Y todo el tema. Yo ya no doy clases, pero igual ha sido una experiencia muy bonita y si tocara darlas sería espectacular. Pues para mí, desde mi punto de vista, el contacto con los niños es algo muy chévere porque siempre nos enseñan y enseñar cultura, sentar valores, volver a nuestras tradiciones. Eso para mí ha sido muy gratificante. Ecosistemas de paz. Ecosistemas de paz. Mira, nosotros pensamos lo siguiente: un ecosistema es una articulación de agentes y factores. ¿Sí? Los agentes, la gente, los factores es lo que moviliza la cultura en el territorio. Cuando hay acciones culturales en los territorios, las personas ponen en práctica esos valores: solidaridad, tolerancia, convivencia y respeto. Entonces, acciones culturales hechas en el territorio, articuladas con los agentes, generan ecosistemas de paz. Y es la visión, o sea, vos sabes que por el tema de La Habana todo el mundo pensaba que la paz iba a ser una paloma que venía desde La Habana y se le metía en el corazón, entonces ya todos estábamos abrazados y era bonito. No, la paz es un proceso, es una construcción y necesita escenarios para formarse. La cultura genera esos escenarios. Por eso le apostamos a los ecosistemas de paz. Eso fue una visión de la Gobernación del Valle, de hecho está en su plan de desarrollo. Vos sabes que pues coincidió el gobierno con el tema de la Colombia, del posconflicto y los acuerdos, y dentro del ejercicio territorial se pensó eso, decir, bueno, mire, vamos a dar economía para la paz, vamos a trabajar para la paz, pero desde la cultura que vamos a aportar. Y quedó en su plan de desarrollo el ecosistema de paz. Yo espero y aspiro que las próximas administraciones no tienen todo al pasado, que la tengan clara y vean que pueden ir hacia adelante y que vean que modelos como este, los ecosistemas de paz, pueden ser modelos replicados a nivel territorial y comunitario como acciones de convivencia desde la cultura. Así es. Y mira que el tema de los valores y el ecosistema que nos habla Pipe es algo que cuando nosotros iniciamos era algo que se notaba que casi no se veía. Las tradiciones, el reforzar todo eso ha sido, para mi comunidad ha sido muy chévere, porque los niños ahora son pegados de la tablet, pegados del teléfono. De ahorita cuadramos actividades y vamos a jugar conchado, vamos a jugar Jamie, vamos a hacer la comitiva, y eso hace que todo vuelva como a la época nuestra, ¿no? Que nosotros sí jugábamos y uno se le comía a las 10 de la noche en la calle jugando, y ahora vos ves los niños son las 10 de la noche, están pegados de los videojuegos. Entonces en nuestras comunidades vemos que eso sí ha tenido impacto en ellos, porque ya ellos mismos organizan, así sea fútbol, pero ya juegan. Son muchachos que no están pensando todo en dar like o cuántos likes tuviste, qué foto vas a subir. Logramos hacer sinergias físicas. Sí, sinergia física, integrarnos. En nuestra comunidad cuadramos paseos de Goya. Volvimos a todo eso que nosotros... Ciudadanos activos. Sí, que se estaba como embolatando con la tecnología, eso se retomó. Que crea sedentarismo. Sí. Tenemos entonces, podemos decir que con el programa generamos unos ciudadanos más activos, unos niños más activos, con una visión más amplia. Esa idea. La cultura genera pensamiento crítico y ciudadanos con pensamiento creativo y crítico es lo que requerimos. Cuando estábamos hablando de este tema, tocamos los valores. Pues los valores aquí pues no los vamos a nombrar todos, ni vamos a hacer un ejercicio, pero sí quiero que me cuenten, Felipe o Elsa, ¿cuál es el valor que más ha impactado a los niños? Porque a veces uno les puede explicar todos los valores, pero hay cosas que les impactan más a ellos. ¿Y por qué les impacta más? Por el contexto social en que ellos están creciendo, sea tanto en sus familias o en su entorno, con la vecindad, con el colegio. Entonces siempre hay un valor que ellos van a mencionar más, pero no es porque se haya enseñado solo ese valor, sino porque es lo que más les ha llegado a ellos por su entorno. Tal cual. Yo le voy a decir dónde sacamos la lista de valores y él sabrá decir cómo lo trabajamos. Cuando nosotros montamos el proyecto, y como te digo, está todo este tema de la paz, pues la idea no era de caer en los lugares comunes, sino que veamos cuál es la normativa, cuáles son las herramientas, qué es lo que tenemos nosotros. Y curiosamente, la Ley General de Cultura, que es la Ley 397 de 1997, es la única ley en nuestro país que hablaba o definía qué era la cultura de paz. Entonces decía que el respeto a los derechos humanos, la solidaridad, la tolerancia, la convivencia, la interculturalidad y el pluralismo
son los valores fundamentales de la cultura de paz. Entonces no nos inventamos una rueda, lo que hicimos fue ponerla a rodar, cogimos lo que estaba en la norma, que justo la ley de la cultura, y dijimos, vean, aprendamos esto. Cuénteme usted cómo le fue con eso. Pues todo el tema de los valores se le chuzó mucho a los niños, porque es algo que uno ve que falta reforzar tanto en las casas como en el colegio. Entonces nosotros trabajamos mucho el tema de los valores, pero vemos que, o desde mi punto de vista, yo vi que el tema de la tolerancia fue algo que a ellos Les impactó. el tema del respeto. Cada vez que preguntamos cuáles son los valores que más han aprendido, respeto, tolerancia, solidaridad, y eso es algo que se aplica en el día a día, porque a veces ellos ven o viven en un ambiente muy conflictivo. Entonces la tolerancia ellos como que los hace hasta a ellos mismos empezar a hablar, hay que ser más tolerante. Yo aprendí a ser más tolerante, ellos mismos van diciendo eso. El tema del respeto, cuando se les cuenta historias y todo o algo así, se les dice respeto mientras la persona habla, respeto mientras hacemos tal actividad. Entonces esas son cosas que se repetían mucho, así si estuviéramos trabajando otro valor. Entonces aparte de respetar al compañero, aparte de respetar a los papás, ese es un valor que se llamaba mucho la atención. O sea, también la gracia de la metodología de experimentación artística era que te permitía vivir ese valor. Exactamente. O sea, la danza era la excusa, la pintura era la excusa, pero permitía vivir ese valor. O sea, muchas veces lo hacíamos, por ejemplo, para solidaridad. 5 niños pintando y colocábamos solo 3 talentos de pintura y un pincel a ver qué pasaba. Y era parte del ejercicio. Pinte usted una rayita, pinte otro y luego se les hacía la reflexión. Entonces, digamos que de tanto vivirlo, de tanto decirlo, se va apropiando. Y yo creo que hoy pues nosotros tenemos unos indicadores bellísimos de cobertura, pero yo creo que en 8, 12 años, cuando estos niños de nosotros ya sean adolescentes activos, jóvenes, funcionales, yo creo que nuestra semilla va a tener una bellísima cobertura. Incluso adultos, porque hoy, en un ejemplo pues muy básico que podemos traer a colación es que de pronto hay adultos que no se les reforzaron algunos valores cuando eran niños, que no es culpa de nadie, ya es responsabilidad del adulto, obvio. Y lo hemos reflejado en un acto tan sencillo que es en las vías. Si alguien se varó o no puede encender el carro, algo pasó, ya el que viene atrás quiere introducir a esa persona con el pito casi que causarle un daño en sus oídos o pasarle el carro por encima. Entonces eso es tolerancia. Porque mejor no esperamos, y si vemos que el tema es muy grave, pues miremos cómo ayudamos o llamemos a ver quién le puede prestar ayuda. El tema del respeto, si vemos, y lo traigo es a las calles para no ir a herir susceptibilidades, un acto tan sencillo como es un semáforo, respetemos. ¿Por qué tenemos que respetar el semáforo? Porque es que allá viene otro ciudadano, otra persona, otro habitante que va a pasar y yo puedo causar un accidente. Entonces, resaltar estos valores es muy importante porque vamos a tener unos adultos con unos valores. Y lo raro de esto es que te hace entender el por qué y el para qué. O sea, ya se da cuenta por qué tengo que ser respetuoso y para qué es que sirve eso. Sí. Porque lastimosamente, dentro de nuestro, no digamos modelo educativo, sino dentro de las formas como nos hemos formado como ciudadanos, como sociedad, Colombia tiende a confundir ser avispado con ser corrupto, ¿sí me entiendes? O sea, yo me paso el semáforo para no perder tiempo porque hoy más mal que voy a perder ahí. Sí, entonces, ese tipo de cosas hace daño, creo que hace daño porque son cosmovisiones y cosmogonías de cómo nos reflejamos como sociedad. Sí. Entonces, este tipo de ejercicios que le permiten al ejemplo entender por qué y para qué sirve ese derecho y esa norma, que no es cada ego ni ganas de ponerla ahí, usted no hace más para saltársela, sino que va a entender los beneficios. Volvemos a eso, a la ciudadanía integral, que le da cuenta que tengo un derecho, pero los derechos se protegen si ejerzo muy bien mis deberes, y lo uno con lo otro. Entonces, pues yo creo que hay que seguir apostando desde todos los escenarios. Nosotros, pues yo creo que Elsa también, pues sí, somos muy afortunados por estar en un trabajo como este, haber contado en el periodo histórico y de tiempo que contamos con una administración que cree en esto, que le permitió a una Secretaría de Cultura proyectarse y decir, mire, esto es desarrollo, no me deje aquí con este recurso pequeño de 300 millones, déjeme, yo me voy a la nación y pido 8.000 y 15.000 millones, porque es que realmente esto es desarrollo,
que se lo haya creído y que lo haya respaldado, y que de la Secretaría de Cultura hayan sacado un lineamiento y los proyectos que hoy nos permite vincular a personas como Elsa, que estuvo toda la vida aquí en el territorio haciendo este trabajo, muestra un modelo de desarrollo de la cultura. Sí, ya no podemos decir, no, que para la cultura no hay plata. No, claro que sí, mire, el Valle del Cauca lo hizo, fue a ADNP y sacó recursos de regalías para proyectos de alto impacto en el sector cultural. O sea que es creerle a la cultura, creer que la cultura es una herramienta de desarrollo para la transformación social. Yo creo que eso ha sido también una de las claves de este proyecto y de las cosas que lo deja uno contento. O sea, que un programa como el tuyo, por ejemplo, que esto llegue a un escenario como el tuyo, que los medios de comunicación privados abran espacios para que hablemos de la cultura, es una ganancia enorme. O sea, el impacto que nos estás ayudando vos con esto es a multiplicar así, por N veces, este tipo de proyectos. Entonces, hay que creerle. Los procesos muchas veces son lentos, los procesos muchas veces son tortuosos. El que un creador que trabajaba allá en el campo haciendo sancocho tuviera que aprender a manejar un computador para mandar los informes, muchas veces lo traumatizó, pero esa señora lo hizo para poder tener el informe, para poder recibir su pago, pero como también para poder demostrar que el trabajo se está haciendo, pero a la larga que ese niño o niña allá en la región recibiera esa oferta. O sea, todos aquí nos estamos poniendo en función de esto, y creo que eso es algo que debemos rescatar como región, como departamento, sentirnos orgullosos de que el Valle del Cauca tiene una red de atención cultural y que es el único departamento en Colombia que ha decidido contrarrestar la marginalidad cultural. Eso no se había medido. De hecho, hace poco nos visitó el Ministerio de Cultura y nos felicitó por eso. Nos dijo, realmente ustedes están pensando en la cultura como desarrollo y hay que creerle, vamos que vamos. Sí, ese es un tema muy importante y pues ojalá la voluntad política de los próximos gobiernos, porque pues ya estamos de despedida, de los próximos gobiernos permita seguir fortaleciendo estos programas y no solamente que se quede allí, sino que crezcan y cada día sean más coordinadores, cada día sean más creadores, cada día se vaya creciendo de tal manera que ya se vuelvan territorios culturales con un enfoque de paz. Y vuelvo y recalco esto, con la conciencia de dejar mejores ciudadanos. Esa es la lucha. La invitación para que, bueno, el programa tengo entendido que inicia en septiembre, va hasta diciembre, o sea, tiene unos ciclos, estamos hablando de 4 meses. Hay tiempo para que los niños vayan al programa. Todavía hay tiempo para que se inscriban, todavía se puede hacer. Haga la invitación y diga aquí donde estamos, todo abierto, gratuito, permanente, no los niños, llega su papá, llega su mamá, vayan todos. Por favor, entonces hagamos la invitación para que las personas sepan a dónde acudir o cómo lo deben de hacer, no solamente, desde Florida, sino desde los otros municipios que se están manejando. Claro que Claro que sí, por lo menos aquí en Florida estamos trabajando en el colegio Elementario, en horas de la mañana y en horas de la tarde. Está Aura María, con ella podrían estar hablando para inscribir niños en el proceso. Y en Remolino tengo a Efigenia Molina y a Paola Gómez, que las personas que vivan en el sector van a ver quiénes son ellas. En Las Cañas está Maure Beltrán, en San Antonio está Olga Lucía, está Claudia Lenis y está Luz Karim. En Tarragona está Sandra Mina y en Chocosito está María del Mar Burbano. Entonces, con cualquiera de ellas se podría escribir, o conmigo, alguna persona que esté interesada me podría decir. En Pradera tenemos en varios, también en veredas, tenemos en veredas y en el sector urbano. E incluso hemos hecho también algunas actividades en la Casa de la Cultura, porque pues hay personas... ¿En Pradera? Sí, en Pradera. Candelaria, estamos en Villa Gorgona, en el sector urbano de Candelaria y en el poblado campestre. Entonces, en Pradera se puede acudir a la Casa de la Cultura. Sí, allá les darían información de los Sí. creadores. En Candelaria, Villa Gorgona, en Villa Gorgona, la Casa de la Cultura en la también. Casa de la Cultura de Villa Gorgona, y que es lo mismo, pues Candelaria, ¿no? Sí, es Gorgona, La Casa de la Cultura. Y en Florida, En los corregimientos con las personas que Sí. le nombré o conmigo. ¿cómo hacen para comunicarse contigo? ¿Hay alguna página, algún correo, Nosotros algún tenemos número? una página en internet que se llama la Red de Atención Cultural Florida, y está la Red de Atención Cultural Pradera, la Red de Atención Cultural
Cultural Candelaria, y eso está a nivel valle. Es Eso decir, la persona que nos ve y está en otro municipio se puede meter al Facebook, ubica la red de atención de su municipio y por ahí hace enlace para Ahí aparece inscripción. Entonces es una página de Facebook en la cual la persona puede ingresar en Red de Atención Cultural Florida Sí. y allí deja por interno, me imagino, mensajes: soy tal persona, este es mi número de teléfono, quiero saber, quiero inscribirme, a mi hijo, mi sobrino, mi hermano. Bueno, ya. No solo persona natural individual, o sea, si usted trabaja en una fundación, tiene un grupo, una comunidad donde trabaja con niños, quiere que sus niños se articulen en estos proyectos culturales, recuerde, uno de nuestros derechos es la cooperación cultural. Si usted tiene el espacio y yo tengo el creador, yo lo visito, ¿cómo no nos vamos a ayudar unos a otros? La idea aquí es que entre todos como comunidad debemos garantizar los derechos de los niños. Entonces, abierto, invitación abierta a todos. De hecho, la articulación con la policía salió de la mesa de la red de atención. Hicimos una mesa con las casas de la cultura y todos los actores culturales de los sectores. Entonces, como sabíamos que la policía pues hace actividades con niños y todo, pues no culturales directamente, pero sí hace actividades con niños. Entonces, miramos la posibilidad de cómo nos podríamos articular y de ahí salió el tema de carabineritos y con otras entidades también. Entonces, de allí parte. En las casas de la cultura en esta ocasión estamos trabajando muy de la mano. Si alguna pregunta, la doctora Elizabeth tiene nuestros datos, ella conoce todas las creadoras. Y en las casas de la cultura de los otros municipios también hemos hecho la articulación por si alguna persona llega a tener preguntas, dudas, allá les pueden dar información de cómo ubicarnos a nosotros y en qué sitio estamos trabajando. perfecto. Entonces, pues allí queda la información para que no desaprovechen este espacio cultural que se les está ofreciendo y, como lo decía Luis Felipe, no solamente persona individual, sino que también lo pueden hacer grupos, asociaciones, todas las personas que trabajen con el tema de infancia y adolescencia. Bueno, no siendo más, felicitar pues por supuesto desde aquí a la gobernadora del Valle, la doctora Dilian Francisca Toro, porque pues esto es iniciativa y esto no es otra cosa y no refleja otra cosa sino voluntad política y mirarla desde diferentes Y eso hay que reconocerlo. De hecho, ayer la gobernación del Valle Antier, la gobernadora está nominada gobernadora, mejor gobernadora del país, y uno de sus proyectos de los que está contando con bellos resultados ha sido escuelas culturales, hoy Red de Atención Cultural del Valle del Cauca. Así que excelente, con un buen modelo vamos. Excelente, desde este medio de comunicación expresarle todas nuestras felicitaciones y pues a los futuros gobernantes pues que miren los ejemplos y que los adapten y los adopten a sus programas políticos y de gobierno y de gestión. Sí. Pues muchas gracias a ustedes por estar aquí. Luis Felipe, muchas A gracias. vos, querida, muchísimas gracias a vos, a CNC, a la gente aquí de Florida, siempre es un parche venir acá, siempre la pasamos muy buena, así que sigan invitando. Gracias a Sanori por estar acá en este espacio y brindarnos también esta información. No, a ustedes por tener la oportunidad de dar a conocer aquí al municipio todas las actividades que se están realizando con la red de atención y en dónde estamos, que la comunidad sepa es importante para que se involucre y el que quiera ser parte de la red de atención, bienvenido. A ustedes televidentes, gracias por estar en este espacio, sigan con toda nuestra programación.